días, un gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad en esta jornada de martes 6 de febrero. 21 grados es la temperatura actual en estos momentos en Montevideo y ya vamos a repasar el pronóstico de meteorología para las próximas horas, que fíjense, advierto que va a subir según este pronóstico y va a llegar hasta los 33 grados. Así ahora volvemos con esta ola de calor que habían anunciado que se va a extender hasta el 9 de febrero. De todos modos, la mañana en Montevideo se encuentra bastante fresca, agradable si ustedes quieren salir en estos momentos. No hay perspectiva de lluvia para esta jornada ni tampoco para mañana, miércoles 7, donde las temperaturas extremas, las ven en pantalla, seguirán subiendo. 23 la mínima, 35 grados en la máxima. El cielo estará algo nuboso con periodos de nuboso. ¿Qué pasará el jueves 8 de febrero? Ahí sí, hay perspectiva de precipitaciones, serán también aisladas y también tormentas, es lo que indica meteorología para esa jornada. Las temperaturas de cualquier manera serán altas, 23 y 34 grados para esa jornada de jueves 8 de febrero, aproximándose a las llamadas. Vamos a ver qué pasa entonces en esos días. Como dijimos, la ola de calor se extiende hasta el 9 de febrero. Tomar las precauciones del caso para cuidarse. Vemos el mapa de Uruguay con esta advertencia meteorológica que la ola de calor se ha extendido. Antes cubría prácticamente la mitad del territorio nacional y ahora se ha ido corriendo a todo lo que es, bueno, prácticamente todo el territorio nacional sin ser la zona este o noreste de nuestro país. Las temperaturas, incluso las máximas, van a ser iguales o superiores a los entre 36 y 41 grados, según indica meteorología, con bueno, igual máximas, sobre todo en el litoral oeste y norte. Las temperaturas pueden llegar a descender levemente en el caso de lluvia, como se pronostica para Montevideo para el próximo jueves. Vamos a tener recomendaciones más adelante cómo llevar mejor la ola de calor, pero ahora les vamos a decir algunos de los temas que vamos a estar desarrollando hasta las 9 de la mañana. Va a haber actividad en el Palacio Legislativo. El canciller de la República, Omar Paganini, va a comparecer sobre las 10 de la mañana en la comisión permanente para dar explicaciones sobre los contratos del gobierno en la comisión técnico mixta de Salto Grande. El diputado del Frente Amplio, Nicolás Viera, presentará nuevos documentos y va a pedir respuestas sobre la omisión del Poder Ejecutivo a una recomendación que le hizo el Parlamento sobre estos contratos que fueron designados en esta administración. También vamos a estar hablando de Casa de Galicia, porque la Fiscalía citó a declarar a expresidentes de la Junta Nacional de Salud. Estamos hablando de Luis González Machado, Alberto Yagoda y también a los exvedores de Casa de Galicia, Luis Fraschini y Óscar Pereira, según lo decidió, como decíamos, el fiscal Gilberto Rodríguez, luego de que uno de los veedores declarara haber recibido presiones del gobierno para cambiar el informe sobre la mutualista hoy cerrada. También vamos a estar hablando de política, porque ayer Álvaro Delgado, exsecretario de la Presidencia, lanzó oficialmente su campaña y presentó a su equipo de gobierno que, bueno, confirmó que está integrado por Lafluf, Roberto Lafluf, quien es ex asesor del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, quien sería citado por Fiscalía por presunta destrucción de un documento público en el caso Marcet. Delgado dijo que Lafluf tendrá un rol relevante en su campaña política y que tiene un objetivo principal, que es seguir por el camino del actual gobierno. También vamos a estar hablando de Catonatí y lo que tiene que ver con la terminal de contenedores. Ayer autoridades portuarias y del Ministerio de Transporte recorrieron los avances de obra de ampliación de la terminal especializada de Cuenca del Plata. Se estima que las obras tengan una primera inauguración en 2025 y las obras finalicen en 2026. Y vamos a seguir hablando del puerto de Montevideo, pero desde otra óptica. Ustedes recuerdan que hace unos días se anunció que Argentina dio luz verde a que el dragado, es decir, el ingreso al puerto de Montevideo, bueno, pase de 13 metros a 14 metros. Para hablar de cómo vio este proceso, vamos a estar con Edison González Lapeiri, abogado especializado en Derecho Marítimo, expresidente de la Administración Nacional de Puertos, que, bueno, siguió atentamente lo que fue toda esta negociación y algunos errores que
vio a lo largo de este proceso. Y bueno, esto será después de las 8:30 de la mañana y ahora vamos a abrir la ventana hacia las calles de Montevideo para ver con datos del Centro de Gestión de Movilidad por dónde circular y por dónde no. Sobre todo por dónde no. @IMTránsito, @MBD Transporte para seguir en tiempo real a través de las redes sociales cambios que puedan haber en la circulación. Santiago de Chile entre Constituyente y San José hasta las 4 de la tarde va a estar interrumpido el tránsito por trabajos de grúa. Castillos desde Entre Ríos y San Fructuoso, esto va a estar cerrado hasta el 7 de febrero por trabajo de saneamiento. Lieja entre Costa Rica y Milton Drake hasta el 8 de febrero. Y Nueva York entre Magallanes y Minas, esto será hasta las 12 de la tarde, no se va a poder circular. Hay cambios en lo que tiene que ver o preparando el desfile de llamadas y estará cortada la circulación los siguientes cruces con Isla de Flores: Selmar Michelini, Carlos Quijano, Santiago de Chile y Barrios Amorín. Esto es porque se está preparando lo que va a ser el desfile de llamadas el 10 de febrero. Se pinta de alegría y de movimiento lo que tiene que ver con Barrio Sur y Palermo. Comenzando con el desarrollo informativo, les decimos que el presidente del Frente Amplio dijo que su fuerza política eligió mostrar su posición internacional con la invitación que le hizo a la presidenta del Partido de los Trabajadores de Brasil para la conmemoración de su aniversario que se conmemoró este lunes. Dirigentes de todos los sectores se reunieron en la huella de Sereñi para celebrar estos 53 años del Frente Amplio y convocan a un acto que se va a realizar en La Paloma, departamento de Rocha, el próximo 11 de febrero. La necesidad de la política de integración como una política internacional que coloque a nuestros países en mejor condición de construir políticas que favorezcan la vida de la gente, como ha planteado en toda su intervención Gleisi. La idea de hoy es escuchar al partido político tal vez más grande de América Latina apoyando al Frente Amplio y siendo una posibilidad para el Frente Amplio de tener gobiernos conjuntos ya el próximo año. Entonces, digamos, el Frente Amplio va a trabajar activamente, hemos recibido todo el apoyo del PT y de su presidencia y estamos en condiciones, creemos, de llegar a construir una alternativa que construya una mayoría que cambie los destinos del país. Es decir, que pasemos de este proyecto que acumula riqueza en unos pocos a un proyecto que haga crecer, desarrollar y distribuir entre los uruguayos como pasó mientras gobernó el Frente Amplio. Yo diría que los gobiernos del Frente Amplio matrizaron las políticas sociales del siglo XXI como los gobiernos del Valle matrizaron las políticas del siglo XX. Como dijimos, la presidenta del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann, está en Montevideo con motivo de participar en el aniversario del Frente Amplio y también con otras actividades, porque va a participar de la preparación de la Jornada Latinoamericana y Caribeña de la Integración de los Pueblos, una iniciativa impulsada por el expresidente José Mujica. El encuentro, que busca reafirmar los procesos de integración regional entre partidos afines, movimientos sociales y académicos, se realizará del 22 al 24 de febrero en Foz de Iguazú, Brasil. A integração do povo latino-americano em causas comuns. Aliás, devemos esse encontro ao esforço do nosso presidente Pepe Mujica, que já há mais de um ano chamou partidos de vários países, movimentos sociais, para que a gente pudesse fazer um movimento de integração dos povos e das lutas dos povos. Então, esse encontro nós estamos fazendo na perspectiva de tirar uma pauta comum. Do que nós vamos lutar daqui para frente, o que vai nos unir numa luta comum. Com certeza, a defesa da democracia é um ponto grande que vai ser de muita relevância nessa luta, a questão da comida de qualidade, da alimentação. En el marco del aniversario del Frente Amplio, la dirigente y diputada brasileña por el Partido de los Trabajadores se refirió al vínculo entre ambos partidos. Há muito tempo já temos relação com a Frente Ampla e uma grande referência nessa organização que fazem de partidos. Isso, inclusive, levou o PT também, no Brasil, a compor uma federação partidária, né? Hoje somos em 3 partidos nessa federação. Então, essa referência para nós é importante. Além das lutas conjuntas que já fazemos ao longo de todos esses anos. Diria que o PT é um partido irmão da Frente Ampla Uruguaia.
Y seguimos hablando de política porque ayer el precandidato presidencial del Partido Nacional, Álvaro Delgado, presentó oficialmente su campaña y su sector Uruguay Adelante, para adelante, que pretende ofrecerle a la gente la posibilidad de reelegir al gobierno. El grupo está conformado por todos los sectores que lo apoyan, que son Espacio País, De Centro, Futuro Nacional, Renovación y Victoria y Aire Fresco. Un gobierno de donde estuvimos trabajando en su gestión, todos los que estamos acá, gran parte de los que están ahí, que además nos permitió poder exhibir una serie de logros que nos llenan de mucho orgullo. Gobierno que ordenó la casa y que estaba bastante desordenada. Nosotros estamos tremendamente comprometidos con este gobierno, somos el corazón de este gobierno. Y lo decimos con orgullo, con mucho orgullo. Y por eso queremos ofrecerle a la gente que pueda reelegir al gobierno. Ese es el concepto que queremos transmitir hoy. Nosotros vamos a ofrecerle a la gente la posibilidad de reelegir al gobierno, generando los dos componentes que lo caracterizaron, yo creo bien definido, que es el concepto de la libertad y el concepto de la confianza que este gobierno impone. En esta presentación, Álvaro Delgado confirmó que Roberto Lafluf es asesor en comunicación del presidente de la República. Bueno, tendrá un rol relevante en su campaña de cara a la presidencia de la República o a la precandidatura a la presidencia de la República. Vamos a recordar que Lafluf tiene pendiente declarar ante la Fiscalía por su presunta responsabilidad en la destrucción de un documento público vinculado al trámite del pasaporte Sebastián Marcet, hecho mencionado por la ex vicecanciller Carolina H. En su declaración ante Fiscalía. Él, junto con la agencia Visa, junto con Diego Silva, con Lucía Cohen, con el Tano Badí y con tantas otras gente, están en un equipo asesor en comunicación y están trabajando con nosotros. Capaz que no le está llegando la cámara. Ignacio Romero de vuelta. A propósito de la pregunta del colega, ¿se planteó en algún momento usted como líder de los sectores que lo apoyan y eventualmente también como líder del Partido Nacional y futuro candidato, se planteó si era conveniente tener en su campaña y como referente de su campaña a una persona que está investigada por posible destrucción de documentos públicos con un objetivo, en caso de confirmarse, de ocultar la información a la justicia, al Parlamento y eventualmente también a quien realizara investigaciones dentro de Cancillería? A ver, la cosa por su nombre, en realidad formalmente no hay ninguna citación todavía, es una causa que posiblemente se abra, esperemos el inicio de la feria judicial. Confío plenamente en la capacidad técnica, profesional y humana de Roberto, de la agencia Visa y del equipo de comunicación que trabajamos nosotros. Y esta designación ha tenido otras repercusiones. El intendente de Canelones, Yamandu Orsi, dijo que le preocupa que Roberto Lafluf esté participando en la campaña por la precandidatura presidencial de Álvaro Delgado. El intendente canario recordó que Lafluf fue señalado por cometer presuntamente delitos graves. Tendría que preguntarle al presidente por qué lo sacó. Por algo lo sacó del lugar donde estaba. No solo lo sacó a él, sacó a ministros. Esa señal a mí me preocupa, porque por algo fue. Ojalá, cuando se siga investigando, porque estamos hablando acá de una acusación muy fuerte por parte de una subsecretaria, de una viceministra, de destrucción o de eliminación de pruebas. Quiero pensar que es un error, pero por algo el presidente tomó la decisión que tomó y me parece que se responde solo.
Y vamos a seguir en el Parlamento porque, como lo dijimos, habrá actividad. En este caso, el que va a comparecer ante la Comisión Permanente será el Canciller de la República para que dé explicaciones sobre la permanencia de los contratos de particular confianza en esta administración en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande. El diputado por el Frente Amplio, Nicolás Viera, recordó que en octubre la Cámara de Representantes aprobó un pedido de cese de las personas designadas en esta administración y que el gobierno no actuó en consecuencia. Nosotros vamos a ir justamente a hacer especial énfasis en por qué el gobierno uruguayo no cumple con lo mandatado por el Parlamento Nacional. El Parlamento Nacional tiene una resolución que establece, primero se solicitó el cese de todos los contratos del personal que ingresó por la ventana, que son 35, entre ellos algunos ediles del Partido Nacional de Salto. Se solicitó la renuncia de los 3 directores políticos y se solicitó una auditoría. De esos 3 elementos, solo el actual canciller Paganini, porque Bustillo tampoco lo hizo, comenzó el proceso de la auditoría de gestión. Tenemos información nueva que surge de esos pedidos de informes y que nosotros queremos claramente poner sobre la mesa. Por ejemplo, nos enteramos de que en Salto Grande se dieron hurtos de muchos miles de dólares en lugares donde supuestamente tenía que haber personal de seguridad cuidando. Y ese personal de seguridad cuidando fue parte de los que ingresaron a dedo. Expresidentes de la Junta Nacional de Salud, estamos hablando de Luis González Machado y Alberto Yagoda, y exveedores de Casa de Galicia, Luis Fraschini y Óscar Pereira, declararán en Fiscalía. Así lo decidió el fiscal Gilberto Rodríguez, debido a que un testigo aseguró que uno de los veedores dijo haber recibido presiones por parte del gobierno antes de la intervención y también el cierre de la mutualista. Los 2 extitulares de la Junta Nacional de Salud, JUNASA, y los 2 exveedores comparecerán ante la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos, que investiga el proceso que derivó en la liquidación de la mutualista gallega. MBD Noticias confirmó que el fiscal Gilberto Rodríguez ya tomó la decisión. Según informó el periodista Eduardo Preve, la audiencia con los 4 citados podría realizarse el viernes. Las declaraciones que hizo ante el fiscal el testigo calificado Martín Reyes Delgado fueron determinantes para estas citaciones. Reyes Delgado trabajó como abogado durante un proceso concursal de la mutualista y declaró que el veedor Fraschini le dijo que González Machado lo presionó para que modificara uno de los informes sobre la situación de la institución para que ésta no accediera a un préstamo que su directiva pretendía contraer. Previamente, hace casi un año, Búsqueda había informado acerca de la existencia de presiones y también publicó que los 2 veedores se negaron a cambiar sus informes. González Machado fue el primer presidente de la JUNASA de este gobierno y en agosto de 2021 fue reemplazado por Yagoda, quien permaneció en el cargo hasta agosto pasado. El Poder Ejecutivo intervino Casa de Galicia en octubre de 2021 y la justicia decretó su cierre en diciembre de ese año. Según datos publicados por El País, González Machado llegó al cargo por decisión del exministro de Salud Pública, Daniel Salinas, pero no representaba ni al partido del exministro, Cabildo Abierto, ni a ningún otro. Alberto Iglesias, el último presidente de Casa de Galicia, en varias ocasiones cuestionó el rol de Salinas en la intervención previa al cierre. Sin embargo, el senador y líder cabildante Guido Marini Ríos en las últimas horas cuestionó estas versiones y dijo que Salinas le aportó datos distintos cuando ocurrieron los hechos. La Fiscalía General de la Nación anunció la creación de una 4ª Fiscalía de Homicidios. La medida se acompaña con cambios en la forma de trabajo, ya que permitirá la cobertura de homicidios durante el fin de semana y se espera que esté en funcionamiento a la brevedad. Esta Fiscalía van a trabajar los fines de semana, actualmente los turnos son de 10 días. Si un homicidio sucede un fin de semana lo toma flagrancia, después lo pasa a homicidios a partir del lunes, eso genera cierto ruido. La idea es que las propias fiscalías de homicidios, al tener turnos semanales, puedan hacer investigar los casos. Se piensa que eso va a generar una persecución más eficiente de este tipo de delitos. ¿Desde cuándo podría quedar instalada esa 4ª Fiscalía? Yo no le podría precisar una fecha con exactitud, pero como concepto le diría en los próximos meses. La idea es que quizás que a comienzos de abril ya esté funcionando esa fiscalía, ese 4.º turno. Uno de los cambios que se manifestaban también es que el caso de homicidios con agravante de femicidio, que estaba en Fiscalía de Violencia Doméstica, ahora pasará a la órbita de homicidios. ¿Por qué se da este cambio y qué importancia tiene en la investigación? Bueno, justamente la idea es también poder hacer una persecución más eficiente de los femicidios
los femicidios no están asociados solo a contextos de violencia doméstica, o sea, no solo es, si bien es lo que uno más se le viene a la mente en principio que puede ser un homicidio cometido por la expareja o la pareja de una mujer, también puede darse en un contexto, por ejemplo, de crimen organizado, de microtráfico. De hecho, son cuestiones que vemos también con frecuencia. Es la muerte de una mujer por su condición de tal, digamos, por odio o menosprecio a su condición de mujer. Y eso puede darse en distintos contextos, como les digo, de crimen organizado, de microtráfico. Por eso se considera que en la Fiscalía de Homicidios va a tener también una perspectiva de género adecuada y una persecución eficiente a este tipo de delitos. Autoridades portuarias y del Ministerio de Transporte y Obras Públicas se recorrieron las obras de ampliación de la playa de contenedores en el puerto de Montevideo. La ampliación va a tener su primera inauguración en 2025 y luego el fin de la obra será en 2026. La primera etapa que hicimos fue sacar todo el lodo abajo del agua, esa arena que no sirve para la construcción, y después lo fuimos rellenando con arena del Banco Arquímedes. Y ahora es lo que estamos viendo en este momento. Hace 2 meses estaba todo con agua todavía y ahora está rellenado, están las máquinas trabajando. Vamos siguiendo con el relleno. Al mismo momento estamos también sacando con explosiones una formación de roca abajo del agua. Y una vez que está terminado podemos empezar con la construcción del muelle. Es muy importante para el puerto de Montevideo, es muy importante lo que significa esta ampliación de la terminal de contenedores y es muy importante sobre todo por el posicionamiento que nosotros hemos venido hablando y que tiene que ver con el concepto de hub logístico y que tiene que ver también con la autorización de los 14 metros de profundidad que se logró la semana pasada y que es una muy buena noticia y que viene en línea de lo que nosotros hemos venido manifestando desde el comienzo de esta administración y que tiene que ver con que el puerto de Montevideo se tenía que preparar. El ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, defendió la ampliación del contrato de la playa de contenedores, además, pese a la amenaza de juicio contra el Estado por parte de Montecom. Esta empresa que opera en los muelles públicos podría reclamar hasta $600 millones por daños ocasionados en su operativa producto de este acuerdo con Catonati. Nosotros tenemos la tranquilidad como gobierno de haber hecho las formas y haber tenido presente todos los impactos o las afectaciones o los posibles reclamos que pudieran suceder y todo nos hace pensar de que estamos en el camino adecuado. Obviamente que las empresas que entienden que se han visto afectadas opinan diferente y están en todo su derecho. El gobierno tiene la tranquilidad que si la empresa competidora hace un juicio no lo ganaría. Reclama mucho dinero. Bueno, por eso digo, la decisión cuando se tomó en cuenta también la posibilidad esta y se entendía de que era el camino más adecuado. Hay que recordar que había también un indicio de un juicio de esta parte por incumplimiento y en esa toma de decisión se consideraron las dos situaciones. La oposición dice que se debería renegociar. ¿Eso es una posibilidad para el oficialismo? En principio no, por lo menos para nuestra cartera vemos que esto ha sido un gran acierto y lo estamos viendo. Es lo importante de todo esto. Yo creo que acá se van cayendo muchos relatos de cosas que se generaron que en los hechos hoy se está demostrando que era todo lo contrario. Hay un puerto en verdadero desarrollo. Y finalizó enero y se dio a conocer la cifra de la inflación, que fue de 1,54% según el Instituto de Estadística. Los rubros que más incidieron en la suba de precios fueron alimentos y bebidas no alcohólicas, vivienda, restaurantes y servicios de alojamiento. La cifra del primer mes de 2024 fue similar a la de enero de 2023, que registró un guarismo de 1,55%. En los últimos 12 meses, el índice de precios al consumo representó 5,09%, valor que se mantuvo dentro del rango meta estimado por el gobierno, que lo proyectó entre el 3 y el 6%.
Y como dijimos al comienzo de este noticiero, hay algunas recomendaciones ante esta ola de calor y de cómo cuidarse. El Departamento de Nutrición Clínica de la Escuela de Nutrición de la Universidad de la República recomendó a la población mantenerse hidratada con agua natural y no tanto con refrescos y aguas azucaradas durante esta ola de calor. Además, se sugiere mantener la cadena de frío de los alimentos para evitar el desarrollo de microorganismos y también bajar el consumo de alcohol. No es que necesitemos menos calorías porque hace calor, así como tampoco es que necesitamos más cuando hace frío, pero sí hay que darle mucha importancia a la hidratación, porque perdemos agua, perdemos por el calor agua con la transpiración y entonces hay que reponer ese líquido. Y por lo tanto elegimos, bueno, beber abundantes líquidos, sobre todo en base a agua natural, evitando, bueno, refrescos azucarados, aguas saborizadas con azúcar, y alimentos que sean ricos en agua. Entonces ahí, por eso las verduras y frutas de estación del verano son ricas en agua, ¿no? Y tenemos que tratar de consumir abundantes frutas y verduras. Una alimentación pesada, entre comillas, que dificulta la digestión, que le da más trabajo, puede ser, por ejemplo, una alimentación muy alta en grasas. Eso hace que el organismo tenga que destinar energía para esa digestión y también va a liberar más calor, entonces no favorece a la sensación, digamos, de bienestar. Claritas estas recomendaciones. Y vamos a otros temas. El movimiento Un Solo Uruguay está realizando contactos con distintos sectores políticos para buscar justamente acuerdos interpartidarios, así como la conformación de espacios técnicos que promuevan cambios estructurales de largo plazo en el país. Este lunes se reunieron con el senador y precandidato presidencial por el Frente Amplio, Mario Vergara, con quien hablaron sobre el desarrollo sustentable, reforma del Estado y también marco legal. Hicimos durante el año pasado una primera ronda a nivel de máximo nivel de repente orgánico de los distintos partidos, mesa política del Frente Amplio, directorio del Partido Nacional y así con todos los partidos políticos con representación parlamentaria. Y ahora estamos en una segunda vuelta justamente intentando ver si logramos bajar a concretar esos apoyos genéricos como de principios que parecían bien y bueno, ver más allá de lo que sea mero discurso preelectoral de campaña, si logramos cuajar efectivamente de lograr arrancar con la creación de algunos ámbitos de este tipo, espacios técnicos en que lo que prime no sea el cintillo político, sino el conocimiento del tema y donde los uruguayos nos podamos poner de acuerdo en el punto de intersección de áreas de acuerdo comunes que seguramente tenemos y que no estamos siendo capaces de lograr. Y el planteo venía un poco por ese lado, pero manejábamos tres ejes. Uno, el de desarrollo sustentable, que incluye lo productivo y lo social, como reforma del Estado y uso eficiente de los recursos, y un tercer eje que hace a lo de marco legal, que ahí también tiene que ver con un marco legal que haga un cumplimiento efectivo del Estado de Derecho en toda su dimensión, y de normas que no sean solo meras normas que después de escaso cumplimiento, como observación del Tribunal de Cuentas, hay 9.000 por año, se reitera el gasto y se sigue para adelante. Ahora hacemos una brevísima pausa. A la vuelta de la misma vamos a tener el gusto de recibir a Edison González Lapeire, abogado especialista en Derecho Marítimo, expresidente de la Administración Nacional de Puertos, para hablar sobre todo sobre el dragado en el puerto de Montevideo, que lo llevó o que lo va a llevar a 14 metros. Ya venimos. Y como ya habíamos anunciado en este segundo bloque de MD Noticias, tenemos el agrado de recibir a Edison González Lapeire, abogado especialista en Derecho Marítimo, bueno, que ha tenido muchos cargos, entre ellos expresidente de la Administración Nacional de Puertos, bueno, integrante de muchos tratados también internacionales que tienen que ver con el Río de la Plata, con el Río de Uruguay. No sé, podemos decir muchísimas cosas. Para nosotros es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Y queremos tener su visión sobre lo que fue este largo proceso, ¿no? Porque fueron, ¿qué vamos a decir?, más de 10 años de tensas idas y venidas de lo que fue negociación con Argentina para, bueno, tratar de profundizar
el canal de acceso al puerto de Montevideo, hecho que finalmente se anunció hace unos días. Un proceso que usted mismo dijo y usted advirtió que estuvo plagado de errores. Si tuviera que decir o describir esa primera mirada de lo que fue este proceso, bueno, y finalmente su conclusión, ¿qué podría decirnos? Bueno, creo que tenemos que estar muy satisfechos por el hecho de que, en definitiva, merced a la gestión del canciller Paganini y de la buena disposición del gobierno argentino, del presidente Milei y de su canciller, la doctora Diana Mondino, se pudo alcanzar un acuerdo. Yo creo que a esta altura hablar de ese proceso de una década tiene simplemente un valor histórico. Y lo que tiene de lesionante fueron los errores que se cometieron por el gobierno anterior y por generados todos por darle la responsabilidad de tramitar una cosa tan importante para el país para personas que no estaban capacitadas. Durante el gobierno anterior, va el canciller Nino a buscar una solución de los 14 metros, no tenía un proyecto ejecutivo que permitiese determinar hasta dónde iba a llegar el canal. El proyecto ejecutivo que existía era solamente hasta 13 metros de profundidad. Y llega un acuerdo, y un acuerdo verbal. ¿Cómo un canciller va a hacer un acuerdo verbal? En la diplomacia no existen los acuerdos verbales, lo que existen son las notas verbales y curiosamente van impresas. La característica es que no están firmadas, sino que llevan el sello de la embajada, pero van impresas. Eso da la pauta de que el grupo técnico que asesoraba al canciller Noboa en el año 2018 no estaba capacitado. Y si uno observamos todo este proceso que se inicia con este gobierno, se parte de la base, va el canciller Bustillo con el presidente de la delegación uruguaya ante la CARP, a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados, a afirmar que lo autorizado era 14 metros. Y no era verdad. No leyeron. No era verdad, porque no habían estudiado los antecedentes. Como yo siempre he estado vinculado a esta temática, en su momento le llevé al ministro de Transportes y Obras Públicas de la época, a don Luis Alberto Heber, copia auténtica de las actuaciones que indicaba que el autorizado era 13 metros con un cambio de trazado en el kilómetro 42.400. Eso da la pauta de gente que no está capacitada. Y si uno examina las actas de la Comisión Administradora del Río de la Plata, va a observar que el presidente de la delegación argentina, que es un hombre de una larga experiencia, yo lo conocí hace muchos años en estos temas, el embajador Diego Tetamati, hace una exposición de media hora sobre temas técnicos y el presidente de la delegación uruguaya dice, obviamente tenemos una posición distinta, pero para el Uruguay es muy importante obtener la autorización para dragar a 14 metros. Esos son los argumentos de la delegación uruguaya frente a media hora de argumentos técnicos expuestos por el presidente. ¿Eso en qué año? Ahora. Ahora, el año pasado. Eso da la pauta de la necesidad que estas delegaciones se integren por especialistas. Vamos a aclarar, yo no me puedo autocandidatar para nada por razones de edad, soy consciente de mis limitaciones, pero hay otros especialistas que hay que tomar en cuenta. Y las delegaciones no pueden estar integradas solamente por políticos, a los que se le da un premio consuelo bien remunerado. Tiene que haber por lo menos un par de técnicos que sepan del tema y que puedan hablar de igual a igual con la delegación argentina, que siempre ha estado integrada por buenos especialistas. En la delegación argentina, por ejemplo, se desempeña un ex director de los servicios hidrográficos de la Nación Argentina, director de hidrografía argentina. Y González Lapeyre, me gustaría preguntar, ¿a qué beneficia esto de 14 metros? ¿Va realmente a cambiar tanto, digamos, el ingreso al puerto de Montevideo? Bueno, sí, evidentemente el profundizar el canal de acceso en 1 metro significa que los buques que puedan salir del puerto de Montevideo puedan transportar más cargas. Un buque... Ahí tenemos, lo estamos viendo en pantalla, los distintos canales que hay y lo que se cambiaría está pintado en rojo, el canal de acceso a Montevideo, que son unos cuantos metros, unos cuantos kilómetros, ¿no? No, no es mucho, ¿no? Es porque ¿qué es lo que sucede? El canal va hasta la profundidad que se requiere, es decir, claro,
¿Hasta dónde tiene que llegar el canal? Hasta que las profundidades naturales son propias de la profundidad que se va a dragar. Eso es, digamos, el promedio de profundidades naturales se llama isobata. En la actualidad, el canal de acceso al puerto de Montevideo llega a las proximidades del kilómetro 57, que es donde está la isobata de los 13 metros de profundidad. A partir de ahí, siguen habiendo 13 metros. ¿Hasta dónde llega eso? Hasta la isobata de los 14 metros, la profundidad de 14 metros. Esos son 4 kilómetros. Ajá. 4 kilómetros es lo que se tiene que extender el canal. Extender el canal. Y además de la profundización, y posiblemente yo creo que lo más acertado a hacer, ampliar lo que se llama el ancho solera, el ancho del canal, para permitir que buques de mayor calado y mayor manga puedan operar normalmente en ese canal. Ahora, este visto bueno, por lo menos una objeción de Argentina, ¿sacrifica otras cosas? Para Argentina, por ejemplo, a nosotros nos viene bárbaro. Yo creo que la Argentina lo que va a... ¿Qué gana? Lo que va a exigir después es que, por la vía del quid pro quo, de la reciprocidad, Uruguay haga lo propio con respecto a profundizar los canales de Martín García, que a la Argentina le puede significar algo muy importante para la salida de sus productos, y eventualmente lo que se llama el Canal de Buenos Aires, lo que permitiría eludir el llamado Canal Emilio Mitre, que es un canal de muy difícil mantenimiento porque allí se depositan enormes cantidades de sedimentos y obliga a hacer un dragado casi permanente de ese canal. Claro, y estábamos hablando de quién beneficia, ¿no? Porque en realidad creo que el gobierno anterior había pensado llegar a 14 en el año 2030, quizás no tan rápido, corríjame usted, pero de alguna manera con la terminal de contenedores de Catorratí se había comprometido este gobierno a los 14 metros. En 3 contratos distintos. En 3 contratos. Para dar la pauta de la ineptitud de los que negocian este tipo de acuerdos, voy a mencionar dos contratos en particular. El Tratado de Inversiones con UPM, que es del 7 de diciembre del 2017, y el contrato con Catunati, el TCP Catunati, que es del 25 de febrero del 2021. El Tratado de Inversiones con UPM del 7 de diciembre del 2017, que fue firmado por Miguel Ángel Toma, Roballo y Álvaro García, cuando habla del tema, dice que la ANP se obliga a dragar un canal de conexión entre el Río de la Plata y la zona adyacente a la concesión. ¿Por qué? Porque dentro del puerto se le dio una zona a UPM donde construyó su terminal. Entonces, la obligación que asume conforme a la redacción de ese tratado es dragar dentro del puerto, porque el Río de la Plata llega hasta el puerto. Debieron decir el canal de conexión, el canal de acceso, no, en lugar de decir el canal de conexión, debieron decir el canal de acceso al puerto de Montevideo. Pero gente mal asesorada dijo, yo creo que con UPM si uno aplica lo que dice el contrato, mire, nosotros dragamos acá adentro. Y esto a costa del Estado. Digo, con Catonati lo mismo, con extensión también 14 metros. Pero bueno, TCP, el contrato con TCP Catonati, yo recuerdo cuando fui entrevistado por Wilmar Amaral hace un pico de... Yo aclaré que yo estaba a favor de ese tipo de inversiones, la incorporación de tecnología, la posibilidad de operar con buques de mayor porte, profundizar el canal de acceso, todas obligaciones que asume el Estado también, pero que son importantes para dinamizar y hacer más competitivo el puerto de Montevideo. Pero no se puede hacer los ponchazos esas cosas, hay que hacerlos con técnicos. Fíjese lo que dice el contrato de 25 de febrero del 2021 con TCP Catunati, que el Estado se obliga a dragar las zonas adyacentes al puerto de Montevideo. Las áreas adyacentes a 14 metros. Es un disparate. Todo. Todo. Bueno, ese tipo de situaciones, en ese contrato yo las he explicitado. Hay varios errores desde el punto de vista de la logística portuaria y también en estos momentos tenemos una espada de Damocles que cuelga sobre las cabezas del gobierno y de la administración portuaria, que es la demanda de nulidad
promovida ante el Tribunal del Contencioso Administrativo, que afecta a los decretos 114 y 115 del año 2021, que establecen todo un régimen de preferencial de atraques en la terminal de contenedores. ¿Eso por el juicio de Montecom? Eso fue objeto de un juicio de Montecom y también por parte de los senadores. Curiosamente, los senadores del Frente Amplio... Vergara y Carrera. Efectivamente, promueven una demanda de nulidad contra esos actos y se plantea la duda si corresponde que los senadores tengan legitimación para iniciar ese proceso. Yo personalmente tenía muy serias dudas. Y sin embargo, el TCA descartó la excepción que se interpuso y que consideró que tenía legitimación para promover un accionamiento de esas características. Bien, siempre hablar de estos temas es apasionante y el tiempo nos queda corto, pero a mí me gustaría que por lo menos conocer su opinión sobre quién debería ser el dragado, ¿no? Porque hoy estamos hablando de que tiene un costo importante, hay gente que dice que bueno, puede llegar hasta los 200 millones de dólares, no sé si es mantenimiento o qué, usted me dirá, pero hay dragas propias. ¿Está Uruguay como Estado capacitado para hacerlo o tiene que licitar? Porque el canciller en su momento dijo, bueno, que se va a licitar el dragado, la profundización del canal. Yo creo que uno de los logros más trascendentes que tuvo esta administración portuaria fue haber dragado el canal de acceso al puerto de Montevideo a 13 metros de profundidad. Y eso demostró que los trabajadores del sector marítimo de la ANP y el equipamiento, las dragas que en este momento están disponibles, pueden cumplir un rol muy efectivo. Pienso yo que si se puede hacer con las dragas propias, eventualmente pidiéndole un retoque a alguna empresa extranjera, sería lo ideal. Porque obviamente se acotarían mucho los gastos, el costo de esa inversión. En su momento el doctor Curvelo, cuando por desconocimiento también, en el año 2021 llega a un acuerdo anuncia que ha llegado a un acuerdo con la Corporación Nacional para el Desarrollo para dragar a 14 metros. Y no tenía un proyecto ejecutivo, no sabía hasta dónde iba a llegar el canal y la escalería, no tenía proyecto ejecutivo. El proyecto ejecutivo era el de profundizar a 13 metros. Y en esas circunstancias, el doctor Cubelo dice que estimaba el costo en 200 millones de dólares. Entonces estamos hablando de una cifra muy importante que habría que tratar, en la medida de lo posible, de reducirla utilizando el personal y el equipamiento de la ANP. Tenemos que cerrar, pero usted dijo que tenemos como Estado una espada de Damocles. Si se declara nulo la ampliación del contrato... Es el campo de agravante, campo de controversia, porque por otro lado, Montecom va a promover, conforme al Tratado de Inversiones entre Chile y el Uruguay, una acción reclamando 600 millones de dólares de perjuicios por el impacto que tuvo en su operativa la vigencia del contrato con TCP Catunati. Ellos operaban un 60% de los contenedores en el puerto de Montevideo y pasaron a operar un 20, un 30%. Están reclamando lucros cesantes. Así que tenemos, por un lado, la acción de nulidad ante el Tribunal del Contencioso Administrativo y, por otro lado, la demanda de Montecom. ¿Todo por qué? Porque las cosas se hicieron mal. Acá, ahora, cuando las cosas se hacen mal, ¿qué es lo que hay que hacer? Resolverlas mediante soluciones conciliatorias, mediante la negociación. Si no, vamos a el caos dentro de la administración portuaria. Y lo pagamos los uruguayos. Naturalmente. Por un lado o por el otro. González Lapeire, muchísimas gracias por estos minutos. Y nosotros ahora vamos a salir de estudios y vamos a tomar contacto con nuestra compañera Juliana Perdomo. Juliana, ¿qué novedades? ¿Cómo estás, Pilar? Buen martes para todos. Los convocamos para hablar de hechos del pasado reciente, porque este jueves se retoman las declaraciones que involucran el caso de Elena Quinteros, la maestra y militante desaparecida en dictadura, y entra en su etapa final el juicio que juzga a
Néstor Trócoli. Estas audiencias van a ser mediante videollamada de Montevideo a Roma, pero para más detalles estamos con el exdiputado del PVP, Luis Puig. Gracias por recibirnos. Bueno, se conocen documentos con información muy relevante. ¿Datan de que Trócoli podría estar involucrado directamente en el secuestro de Quintero? Bueno, gracias por la posibilidad de informar sobre este tema. Son documentos que corresponden a los archivos del FUSNA, de Fusileros Navales, que fueron incautados cuando se analizaba en otro juicio en Italia el Plan Cóndor y todo el esquema represivo de la región, que terminó con el procesamiento, con la condena a cadena perpetua de varios terroristas de Estado de Uruguay, de Argentina y de Chile, y a partir de allí, en la medida que esos documentos indicaban que Elena había estado secuestrada posteriormente a su detención clandestina en la embajada en el FUSNA, antes de ser trasladada al 300 Carlos, es que la Corte de Roma analiza esos documentos y además analiza los testimonios de testigos que indicarían que Elena estuvo secuestrada allí. Esta etapa definitoria del juicio, como tú decías, que se retoma el próximo jueves con videoconferencias desde Montevideo, va a tener como epílogo, digamos, que a partir del 23 de mayo la Corte de Roma se reúna para analizar los pormenores de la sentencia hacia Trócoli, lo cual es un elemento fundamental en cubrir una cuota parte de verdad y justicia que está faltando en Uruguay. Por el secuestro y desaparición de Elena Quinteros, que es un crimen de carácter permanente, solo ha habido una condena en Uruguay del ex canciller Juan Carlos Blanco, canciller de la dictadura y posteriormente senador en periodo democrático, pero no se ha avanzado en las responsabilidades directas sobre el operativo en sí, y al mismo tiempo un caso que involucró a la Junta de Generales, a toda la cúpula de la dictadura en aquel momento e implicó a todas las agencias represivas de la dictadura. Este juicio tiene elementos fundamentales en la medida que da por tierra uno de los objetivos principales de la dictadura, que era el olvido de aquellos que secuestraba, que torturaba, que hacía desaparecer. En el caso de Elena, una vez secuestrada y ya en el 300 Carlos, según dicen testigos, fue ferozmente torturada por la patota de criminales de la dictadura, en el sentido de que se quiso dar un escarmiento a una mujer que en su condición de militante fue capaz, en las peores condiciones, estando secuestrada y torturada por la dictadura, de idear un plan de fuga para poder exiliarse en la Embajada de Venezuela. Si bien no llegó a concretarlo, su disposición expuso a la dictadura en todo el mundo. Expuso que en Uruguay existían campos de concentración y que no se respetaban los derechos humanos y que se avasallaban los derechos del conjunto de la población. Y hoy la importancia que eso tiene es cómo en las luchas actuales, por ejemplo, Elena está presente en la lucha de los docentes por la educación pública. Elena está presente en la rebeldía de los estudiantes contra el autoritarismo y la prepotencia en la enseñanza. Y este juicio creo que tiene un valor fundamental. Creo que el analizar las consecuencias del terrorismo de Estado nos sirven para analizar hoy el valor de la libertad, el valor de la democracia y el valor del derecho a resistencias de los pueblos ante las tiranías. Luis, para hacer un repaso y ya cerrar rápidamente, es un juicio que comenzó hace 2 años aproximadamente y ahora se espera la sentencia para el mes de mayo. Bueno, el juicio comenzó justamente el 8 de julio del 22, comenzaron los testimonios el 14 de febrero del año pasado y se espera que una vez concluidos estos testimonios, que son varios de acá a mayo, el juicio pueda culminar y esperemos que con una sentencia ejemplar que marque claramente que los ataques a la dignidad, a los derechos humanos, el desprecio por la vida no deben tener cabida en el mundo actual. Muchas gracias. Gracias a ustedes.
Bueno, Pilar, ahí teníamos la palabra del exdiputado. Ya saben, a partir de este jueves se retoman las declaraciones y bueno, vamos a seguir de cerca este tema, esperando al mes de mayo para la sentencia final. Bien, esperaremos entonces. Juliana, muchísimas gracias por esta información y nosotros aquí seguimos con otros temas que rozan lo internacional, porque la reelección del presidente de El Salvador generó aquí en nuestro país discusiones políticas, mientras que el senador nacionalista Sebastián da Silva manifestó que sus métodos deberían aplicarse en algunos barrios. Mario Vergara señaló que es preocupante que se gane popularidad en base a lógicas de represión en referencia a Nayib Bukele. Es innegable que el pueblo salvadoreño votó masivamente por Bukele ante una estrategia que nosotros en general no vemos con buenos ojos y que además respondía a una realidad en El Salvador vinculado a los temas del narco y las maras, ¿no? Las bandas y demás, que es diferente a la que tenemos en Uruguay, ¿verdad? Es preocupante también que, bueno, que se gane popularidad en base a lógicas de represión que son bastante cuestionables, ¿verdad? Yo lo veo con preocupación también por cómo es la discusión de los temas represivos en Uruguay. El gobierno actual utilizó los temas de seguridad como botín electoral en 2019, todo terminaba en la caricatura de renuncia a Bonomi y ellos tenían la fórmula mágica, que eran aumentar penas y endurecer la represión. Claramente no fue ninguna fórmula mágica porque la situación no solo no mejoró, sino que en algunas áreas se empeoró, por ejemplo en el tema carcelario. Y yo veo que ahora las propuestas que vienen de la coalición en materia de seguridad es insistir en lo mismo. Subir penas, hoy escuchaba a un legislador fundamentando que tenemos que tener cadena perpetua en el Uruguay, allanamientos nocturnos con los riesgos que conlleva para la ciudadanía y para la propia policía, el poner a los militares en la calle a patrullar haciendo un rol que no le corresponde a los militares. En fin, son todas propuestas que apuntan a más represión, cosas que bueno, no parecen ser la solución. Y seguimos en El Salvador porque tras proclamarse autovencedor de las elecciones, Nayib Bukele hizo un encendido discurso donde destacó la hegemonía aplastante de su partido, defendió el estado de excepción, aseguró que su gobierno está a punto de ganarle la guerra a las pandillas y criticó las acusaciones de periodistas y también de organizaciones de la sociedad civil que, bueno, critican a su gobierno porque no respeta los derechos humanos. Y no solo hemos ganado la presidencia de la República por segunda vez, con más del 85% de los votos, sino que hemos ganado la Asamblea Legislativa con 58 de 60 diputados. Desde el balcón del Palacio Nacional de San Salvador, Bukele, de 42 años, celebró que el país centroamericano rompiera todos los récords de todas las democracias en toda la historia del mundo. Hasta ahora, el mandatario de la mano dura de Nuevas Ideas, su partido político, suma 1.662.313 votos, con el 70,25% de los votos escrutados, seguido del exdiputado Manuel Flores del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, mientras que en tercer lugar está el empresario Joel Sánchez de la Alianza Republicana Nacionalista Arena. En su discurso antes de que se empezaran a publicar los primeros conteos parciales, Bukele aseguró que su opción ganó con más del 85% de los votos y que como mínimo se hizo con 58 de los 60 diputados, jactándose de que el país más pequeño de Centroamérica se está convirtiendo en el primer país con partido único en un sistema plenamente democrático. Bukele recordó que su llegada a la política en 2019 rompió con el bipartidismo de gobiernos alternados entre el Farabundo Martí y Arena y también criticó a los gobiernos extranjeros, a las ONGs y a la prensa que denuncian que su exitosa reducción de homicidios por la guerra contra las pandillas es a costa de la violación de los derechos humanos.
Hasta aquí llegamos con esta edición de MBD Noticias. Ahora quedan en compañía de Ciudad Viva desde Quibón y nosotros los esperamos 13:30, 19 con la actualización informativa y nosotros volvemos a las 8 en punto mañana bien tempranito con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen bien, buena jornada.